David, todo tuyo. Cuéntanos cómo fue este periodo turbulento, qué lecciones has aprendido o qué cosas de esas lecciones estáis poniendo en práctica ya. Muchas gracias, Juan. Permíteme primero que dé las gracias al Instituto por darnos la oportunidad de estar aquí. Y enhorabuena a Antonio y a Mauro por sus intervenciones. A mí me gustaría haceros una breve introducción sobre Estrella Galicia, muy breve. No quiero daros ganas de iros a la nevera por una cerveza, rápida. Y después, donde me voy a centrar en lo que creo que son los 4 retos que tenemos en el presente, yo ya no iría ni a futuro, en control de gestión más importantes. En uno de ellos coincido mucho con Antonio, es el primero, del que voy a dedicar un poco más de tiempo, que es la digitalización. Creo que después de la digitalización, uno de los retos más importantes es la competitividad, entendida como la búsqueda de eficiencias, en donde nosotros como control de gestión tenemos que ayudar a mejorar a la compañía. El tercer punto y tercer reto creo que es ganar agilidad. Creo que tenemos que, sobre todo, ganar agilidad como departamentos de control de gestión para que esa toma de decisiones sea mucho más rápida. Y por último, porque creo que es lo más importante, tenemos que continuar desarrollando y mejorando esa función de business partner que tanto se impulsa desde el instituto, ¿vale? Entonces, si me permitís brevemente, bueno, ya me introdujo Juan, mi nombre es David Díez, llevo trabajando ya 7 años en Estrella Galicia y llevo más de 15 años en puestos de control de gestión, tanto en alimentación como en retail, como en automoción, ¿vale? Para introduciros rápidamente a Estrella Galicia, porque la mayor parte de las personas lo conoceréis como pues, por la cerveza, pero somos una compañía que tiene ya más de 28 sociedades, 8 de las cuales en el extranjero, más de 2.000 productos, un montón de puntos de venta, 6 unidades de negocio, 6 centros productivos y más de 1.000 personas directas, ¿vale? Uno de los grandes, digamos, para poner cuál era la situación pre-COVID, nosotros veníamos de un crecimiento muy relevante en los últimos 10 años, ¿vale? Si podéis ver, esto es una información pública que publica todos los años en un informe de cerveceros. Como podéis observar, es cierto que el grupo DAM también ha hecho una evolución en estos 10 años, pero el resto de los líderes se mantienen completamente planos y nosotros hemos multiplicado por 3,4 el volumen de cerveza, ¿vale? Seguro que esto lo tenéis muy presentes, sobre todo los que estáis escuchándonos desde España, porque nosotros hemos pasado de ser un player prácticamente en Galicia, donde vendiendo el 30% en nacional, a vender, internacionalizarnos, si me permitís, a vender en el resto del territorio español un 70%, ¿no? Y últimamente, pues eso, con un foco muy importante tanto en el e-commerce como en un foco internacional, América Latina, Estados Unidos, Asia. Nos conoceréis por eso, por nuestras marcas de cerveza, que sepáis, tenemos aguas, tenemos distribución, tenemos cervezas importadas dentro del catálogo, tenemos sidras, vinos, etcétera, ¿vale? Y bueno, Coca-Cola que distribuimos en nuestro territorio en Galicia, ¿vale? En control de gestión en Estrella Galicia, en los últimos años hemos emprendido un viaje sin término, o sea, yo creo que esto no va a terminar nunca, desde la función más clásica del control financiero con foco en el pasado, más centrado en los cierres contables y en el reporting, a una función como asesor del negocio con foco en dar servicio a las áreas para facilitar la toma de decisiones. Esto nos ha llevado a que cada vez dediquemos más tiempo pues, a simulaciones, a business case, a búsqueda de eficiencias. Todo esto es lo que de verdad en el día a día ahora ha pasado a cambiar la balanza y que el peso que tiene que ver el reporting o que tiene que ver los cierres cada vez sea menor, aunque evidentemente es importante y no te puedes deshacer de esa parte, y sí que esa parte que tiene más valor cada vez sea más presente, ¿vale? Y es que al final, desde Hijos de Rivera, desde el Departamento de Control de Gestión, tenemos muy claro que debemos de ayudar a la compañía a mejorar. Tenemos que lograr que algunas cosas ocurran e inducir que otras mejoren. Dicho esto, y un poco como decía Juan, ¿no? Llega el COVID. Yo no me voy a extender mucho en la época del año pasado, pero sí quiero que entendáis un poco por dónde hemos pasado. Esta gráfica es de Kantar, ¿no? Y lo que os viene mostrando es cuál es la evolución del consumo, bueno, aparente, evidentemente no saben dónde, no hay medidas claras sobre el canal Horeca, pero lo que viene a decir que el 68% de la cerveza se consume
en restaurantes, cafeterías, lo que sería la hostelería, ¿vale? Yo creo que con este dato ya es suficiente como para entender cuál ha sido el golpe que supuso a Estrella Galicia la pandemia del año pasado y los cierres, ¿vale? Y un poco como todo esto nos lleva, bueno, al escenario que estamos viviendo, ¿no? De un escenario totalmente volátil, en que los cierres nos obligan a adaptar continuamente los recursos y los esfuerzos, pues adaptar las fabricaciones a que de repente abren o cierran los bares, teniendo en cuenta que nosotros siempre somos muy fieles al producto, ¿no? Y un proceso que, como es la fabricación de la cerveza, que se podría hacer en 5 días, nosotros dedicamos cerca de 25, 30 días en su proceso total, ¿no? Y esto significa que la capacidad de adaptación ha sido muy complicada durante este tiempo, ¿no? Las decisiones se han tenido que tomar muy rápido, ¿no? En este escenario tan incierto, como pongo aquí, es fundamental colaborar, ¿no? Y han surgido colaboraciones, por ejemplo, con unas estadísticas que nos facilitaban desde Darbenz, que viene siendo la compañía que en Coruña lleva el tratamiento de las aguas residuales y que tienen una estadística de la presencia del virus en las aguas residuales. Pues este tipo de colaboración nos ha ayudado a anticipar casi 2 semanas los repuntes en los brotes que después se veían en los datos clínicos. Es decir, que hemos sido capaces con esta colaboración con terceros de ser capaces de anticiparnos 2 semanas para saber más o menos si teníamos que manejar y adaptar esa capacidad productiva, ¿vale? Evidentemente no hace falta decir lo complejo que ha sido, ¿no? Y que, como bien decía también Antonio antes, ¿no? Al final tenemos que asegurar las decisiones a partir de los datos. También es importante que ante esta ambigüedad que está presente en la situación actual, lo importante es anticiparse. Creo que no hacer nada y esperar también es un error o es casi, si quieres, más caro que tomar decisiones. Y creo que es importante llevar a cabo, o sea, arriesgarnos, ¿vale? Porque al final, continuando haciendo lo mismo, iba a ser muy complicado. Como os comentaba, entre los retos que veo en el presente, por un lado está la digitalización, de lo que nos ha comentado muy bien Antonio antes, ¿no? En una encuesta que anualmente hace a los CEOs Gartner, se destacaron 3 prioridades más importantes para los directores de nuestras empresas, al fin y al cabo. Uno, como no podía ser otro, es el crecimiento, evidentemente. El segundo es la transformación digital. Esta aparece como iniciativa en la agenda del 82% de las empresas en 2019 y acompañado en un tercer lugar por la necesidad de cambiar su modelo de negocio. Y subrayaba eso, esto es 2019. O sea, la mayoría de nosotros no sabíamos ni lo que era el coronavirus. Es decir, el cambio de modelo de negocio de las compañías no es consecuencia de la pandemia. O sea, la pandemia lo que ha provocado es su aceleración, porque ya mucho antes de la pandemia los modelos de negocio estaban cambiando. Lo único que ha provocado es que aquellos que ya habían afrontado su transformación digital son los que han sido capaces de reaccionar de forma más rápida y eficiente. Y perdonadme si hay alguien de Mercadona, pero buscando un ejemplo, ¿no? O sea, Mercadona ha tenido que reaccionar porque quizás su transformación digital no estaba tan acelerada o tenía ese momento como han tenido otras compañías, ¿no? Entonces Mercadona ha tenido que ir acelerando muy rápido, y es un caso de éxito, acelerando su cambio para ser capaz de vender online, ¿vale? Pero otras compañías que sí estaban preparadas para vender online, se me ocurren pequeñas empresas como Lola Market en Madrid, etcétera, esas empresas han visto beneficiadas porque ya estaban preparadas, ¿vale? Si bajamos esto a nuestra área de control de gestión, creo que tenemos que ver el término de digitalización no solo como un cambio tecnológico, y eso sería un gran error, sino como un cambio cultural que revoluciona la cadena de valor y modifica los procesos tradicionales del negocio. ¿Vale? Para mí es importante que digitalización no significa no es solo un cambio tecnológico, sino también es cultural y de forma de trabajar. Y como bien decía antes Mauro, los ciclos de vida cada vez o vamos a tener varios ciclos de vida y uno vital es el de ahora. Tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar con todo lo que tiene que ver con la digitalización.
Lo que está claro es que a nivel de control de gestión, esto nos va a obligar a cambiar. O sea, nos vemos afectados con todo esto, ¿no? Y lo que tengo claro es que tendremos que liberar tiempo de esos procesos que no aportan valor, como el reporting, el cierre, los cierres que hablábamos antes, para hacer tareas de mayor valor añadido, o sea, tareas que al final tengan el foco en ayudar a la toma de decisiones. Y creo que es fundamental nuestra función, porque desde nuestra visión global de la cadena de valor, seremos capaces de dar también muchos inputs a todos estos data science para intentar interpretar esta información, ¿vale? La información, o sea, los datos, ¿no? Y esto es algo que yo quería, bueno, eso, la transformación digital no es hacer lo mismo digitalmente, sino que tenemos que renacer, ¿no? Es un poco lo que quería comentar antes sobre ese cambio cultural. Y me gustaría también traer a colación un poco por todo lo que hablábamos de la cantidad de datos, ¿no? El 90% de los datos que existen en el mundo a día de hoy se han creado en los últimos 2 años. Y esta frase, lo curioso es que la podría haber dicho hace 1 año, porque esto ya ocurriendo los últimos 10 años, ¿vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el presente? Como bien decía Antonio, aparece un montón de información relacionada con sensores y que tenemos que ser capaces de procesar, ¿no? Aparece un montón de información que tiene que ver con social media y, por supuesto, la información tradicional de las compañías. Y para esto a mí me gustaría traer un modelo muy antiguo, ¿no? Del modelo de data, information, knowledge and wisdom, ¿no? O sea, de sabiduría. Al final, un dato es un concepto que hace que por sí solo no dice nada, ¿no? Que hace referencia a la unidad mínima de información, ¿no? Y la información es aquello que sí que hace referencia a un conjunto de datos de manera que son procesados y se obtiene un mensaje que ayuda al proceso de toma de decisiones, ¿vale? Y en esa base de la pirámide, que es enorme, cada día se crece y crece más con datos. Y esto es importante porque, como bien decía Antonio antes, el valor está en los datos porque si vosotros veis las grandes compañías, por ejemplo Google tiene compartido en Internet sus algoritmos y sus modelos. Le da igual compartir sus algoritmos. Lo que no nos va a compartir son sus datos. Eso jamás. Y lo mismo vais a ver, pues si entráis en Amazon Science, etcétera, comparten todos sus algoritmos y la comunidad de Data Science comparten libremente en competiciones todos estos algoritmos. Lo que no se comparten nunca son los datos, ¿vale? Por eso son tan importantes. Si a esta información le sumamos la experiencia, obtenemos el conocimiento, y si ponemos ese conocimiento a trabajar para optimizar, es cuando tendríamos la sabiduría. Y aquí es donde creo que tenemos que hacer foco como controles, tenemos que hacer foco en la parte alta de la pirámide, ¿vale? Ser capaces de utilizar esta información, todos estos datos, para convertirlos en información de una manera que tenga sentido, para generar conocimiento con nuestra experiencia y ponerlos a trabajar para mejorar la compañía y mejorar los indicadores claves de la compañía, ¿vale? Esto también lo pone muy bien Gartner, ¿no? O sea, la idea es, y yo creo que va desde esa función, ¿no? que del control financiero de hace años, ¿no? Que nos dedicábamos más a ver los datos y ver qué pasó y que no aporta prácticamente valor y evidentemente no es difícil de obtener. Y según subimos en ese eje de la X de dificultad, pasamos a ver el por qué pasó, que al final es esa información que une los datos y que nos da una respuesta sobre qué es aquello que ha pasado, ¿vale? Pero que de todos modos sigue sin tener un gran valor, qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado. Lo más interesante es juntarlo con la experiencia y ser capaz de tener este análisis predictivo que sea capaz de decirnos qué es lo que va a pasar. Y si nos ponemos en un último escalón, que es el prescriptivo, ahí es donde ya estamos nosotros intentando optimizar las decisiones, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esto ocurra? ¿Vale? Yo sé que todo esto en nuestras pequeñas empresas, incluido Estrella Galicia, suena un poco raro, ¿no? Y a mí esto me recuerda a Marty McFly, ¿no? Y que venía diciendo que seguramente no estamos preparados para esto, pero que a nuestros hijos les va a encantar, ¿no? Esto es muy importante porque de dónde venimos, como está muy manido, ¿no? Venimos de un foco en el pasado, un foco en procesos de cierre financiero, en reporting, en control presupuestario, en analíticas basadas en KPIs financieros.
¿A dónde íbamos hace nada? O sea, antes de la pandemia íbamos a foco en el futuro, vamos a ver hacia adelante, ¿no? En lugar de ver por el retrovisor, ¿no? Muy orientados a realizar forecasts, a realizar presupuestos, planes estratégicos, proyecciones de KPIs, y nos ha llevado a una realidad la pandemia que lo que tenemos que tener es un foco en el tiempo, o sea, en el momento real, en el ahora mismo, ¿no? En las próximas semanas, en los próximos meses, ¿no? Teniendo en cuenta más analíticas basadas en KPIs de control, no tanto en KPIs financieros, pues KPIs de control como puede ser cuánta gente entra en las tiendas, puede ser KPIs, por ejemplo, para nosotros ahora muy importantes de control es el número de contagios, que es absolutamente público, pero nosotros si vemos que están subiendo los contagios, sabemos que va a pasar algo y eso tenemos que adaptarnos y cambiar nuestras operaciones, ¿vale? Esos KPIs de control hasta ahora prácticamente no se seguían, ¿vale? Por otro lado está la búsqueda de eficiencias, obligado, evidentemente, por la situación de la pandemia y evidentemente toda la parte que tiene que ver con simulaciones y agilidad, ¿no? Y sobre todo esa agilidad de llevar, de ejecutar, ¿no? No solo de hacer informes, sino intentar ejecutar y ayudar a la compañía a mejorar y ayudar a la compañía a llevar a cabo proyectos de mejora, ¿vale? Como os decía, detrás de la digitalización, y es un poco lo que vengo comentando también, uno de nuestros retos es mejorar la competitividad de nuestras empresas. Yo sí que soy un fiel seguidor de aquello que solo hay dos maneras de competir o solo hay dos modelos de negocio si lo reducimos al absurdo. Uno es el ser el más barato y otro es ser diferente, ¿no? Pero tanto uno como el otro requiere de ser lo más eficiente posible dentro de nuestras operaciones, ¿vale? Por eso creo que nosotros como controles debemos de impulsar la transformación, ¿no? Preservando la diferenciación y asegurando el cumplimiento de la estrategia. Aquí tuvimos, la verdad, bastante ventaja porque previo al COVID nosotros sí que ya habíamos empezado un trabajo bastante importante de competitividad con todas las áreas, identificando iniciativas y haciendo el presupuesto a base cero, con lo cual nos ayudó bastante a la hora de tener que tomar esas decisiones de qué teníamos que recortar o dónde podíamos encontrar iniciativas de ahorro. Fue bastante rápido porque de una manera centralizada ya teníamos ese plan de competitividad hecho con anterioridad, ¿vale? En tercer lugar, lo que os decía es la agilidad, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar mucho y meter dentro del ADN de los controles esta parte de Lean, de trabajar pues, con Kanban, trabajar en lugar de, pues eso, con MVP, en lugar de intentar hacer ese proyecto perfecto, ese mirlo blanco, intentar acabarlo, pues no, ir a buscar ese mejor proyecto pequeño y en sprints, en diferentes entregas, hacer hojas de rutas y ser capaces de llegar al mirlo, pues a lo mejor dentro de 2 años, pero no perdernos en proyectos eternos para intentar cuadrar el último número, ¿vale? Y creo que también tenemos que ganar agilidad y aprender a teletrabajar, porque sinceramente creo que nos han obligado a teletrabajar en este último año, pero creo que hemos aprendido poco. O sea, creo que seguramente compartáis conmigo que la mayoría de las compañías hay ahora un boom de las reuniones. O sea, el otro día estaba hablando con un compañero de una compañía tecnológica que ahora les obligan a reducir las reuniones a 15 minutos. La idea es que sí, sigue teniendo reuniones, pero solo de 15 minutos, ¿no? Entonces, esa reunionitis tenemos que empezar a aprender a que desaparezca, ¿no? Y por otro lado, pues eso, también aprender a teletrabajar en el sentido que ahora también se comenta mucho, ¿no? De la vuelta, en ser capaz de separar la vida personal de la vida laboral y porque el teletrabajo nos ha llevado a veces a jornadas que empiezan a las 8, te levantas para ir a comer a la habitación de al lado y vuelves y estás hasta las 8 o 9 de la noche. Y yo creo que en esto no hemos aprendido a teletrabajar tampoco, hemos aprendido a hacer esa desconexión digital, ¿vale? Hablando de agilidad, o sea, yo sí que creo que a nivel de control de gestión siempre hemos querido ser muy precisos, ¿vale? Hay mucho auditor dentro de nuestra labor de control de gestión y que claro, nos puede esa necesidad de ser precisos y creo que a día de hoy, o sea, tenemos que dejar un poco a un lado esa precisión porque si el informe, por muy preciso que sea, no llega a tiempo, pierde todo su valor, o sea, no vale de nada. Porque además hoy en día de un momento a otro puede cambiar, como decíamos con ese escenario VUCA, cambia completamente el escenario y ya no vale de nada lo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces creo que en un contexto como el actual, el coste de oportunidad es muy bajo, ¿no?
y sobre todo, o sea, ser muy flexibles a la hora de ejecutar, ¿vale? Y ya por último, creo que, como os comentaba, la razón de ser del departamento tiene que ser actuar como asesor de los negocios, proporcionando conocimiento y análisis robustos para crear valor y cooperar en la toma de decisiones. Y como tal, debemos de ser nexo o pegamento entre las funciones, añadiendo foco y valor de acuerdo a las prioridades estratégicas. Y esto es un poco también lo que comentaba Antonio antes de los silos, me acaba de venir otra vez, de los silos de información. O sea, desde control de gestión debemos ser capaces de ser los precursores y de romper esos silos de información, ¿no? Y ser capaces de compartir la información y ser ese nexo, ese asesor, esa persona a la que te viene a buscar y tener esa actitud de servicio que en el rol previo de control de gestión, esa actitud de servicio quizás no estaba tan arraigada, ¿vale? Entonces, sinceramente, esto creo que son los 4 retos más importantes a los que nos vamos a enfrentar en los próximos meses y que van a hacer cambiar completamente la función y que van a ser los que hagan o diferencien a aquellos departamentos de control de gestión con éxito, ¿no? Y que sean exitosos en su función. Y nada más, o sea, ahora pasamos a la ronda de las respuestas, no podía dejar de poner una cerveza, Juan. Muy bien. Muchas gracias. No será porque no me apetece.